Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre los beneficios de las cirugías con brazos robóticos. Las cirugías son procedimientos médicos fascinantes. De hecho, fueron los motivos por el cual algunos de nosotros nos hicimos médicos. Algunos de ellos comenzaron siendo un sueño para la mayoría de nosotros y con el paso de los años y la especialización, cada vez son procedimientos más específicos, más finos y más exactos. En algún momento se soñó con lo que hoy en día es la telemedicina. Hoy prácticamente es un hecho debido a la pandemia del COVID. Sin embargo, los procedimientos de mínima invasión, también conocidos como laparoscopía, comenzaron innovando en los procedimientos quirúrgicos. Esto revolucionó completamente lo que es la cirugía actual. Y pues bueno, los cirujanos no solamente se quedaron en el contexto de lo que es la cirugía laparoscópica, siguieron innovando, siguieron mejorando sus técnicas y la visión de futuro es cirugías con robot. Hoy estamos en una nueva época donde se realizan procedimientos con robots, con brazos articulados, con procedimientos muchísimo más finos, más delicados que los que incluso puede realizar un cirujano. El futuro no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que el día de hoy Médica Campestre cuenta con uno de los brazos robóticos a nivel nacional y tiene a los médicos más capacitados para realizar este tipo de procedimientos. El día de hoy está el doctor Jesús Ocadiz. El doctor es cirujano general, tiene una certificación para realizar procedimientos de cirugía bariátrica y actualmente es cirujano general del staff de Médica Campestre y está realizando procedimientos con el brazo robótico. Nos va a hablar sobre los beneficios de una cirugía con brazo robótico. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Sí se oye? Sí, todo muy bien, doctor. Bienvenido. Gracias. Pues bien, doctor, sabemos de los beneficios que trae la cirugía robótica, pero queremos conocerlo de manos de un experto como usted. ¿Cuáles son estos beneficios para con los pacientes y sobre todo qué utilidad tiene actualmente en la recuperación de nuestros pacientes? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo, a todo el staff de Médica Campestre, todos los socios y colaboradores por la oportunidad y pues también al equipo que labora en esta institución, porque mucho de lo que vamos a ver ahorita es gracias al trabajo en equipo que se realiza. Entonces, vamos a empezar. Ahí está, ¿sí se ve? Ok. Bueno, vamos a empezar analizando primero conceptos pues muy básicos, ¿no? Cuando nos mencionan robot, lo primero que se nos viene a la mente a veces son estas situaciones como de androides, como de mecanización, como situaciones a veces futuristas y todo esto, ¿no? Pero realmente es una definición que viene del checo y que la Real Academia Española define como un trabajo o prestación personal, o como el ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar operaciones que solo son reservadas para las personas, es decir, son acciones programadas en sustitución o para auxiliar a las personas que trabajan, ¿no? Entonces, en esta plática vamos a hablar sobre los beneficios del brazo robótico en la cirugía. Y para poder hablar de los beneficios del brazo, también tenemos que hablar de los beneficios de la cirugía laparoscópica, porque de alguna manera tenemos que estudiar las causas por las que es benéfica, por las que tiene actualmente una situación de estándar de oro en comparación a algunos procedimientos de cirugía tradicional. ¿Y por qué hacerla con robot? ¿Por qué hacerla con robot y no seguir con la cirugía convencional como la conocemos, no?
Y bueno, la cirugía laparoscópica yo creo que ya es muy conocida de manera general. Y pues es esta cirugía que todos conocemos de pequeñas incisiones, pequeños hoyitos a través del abdomen, en el que se introducen pinzas para trabajar a distancia y poder resecar el apéndice, la vesícula, reparar hernias, etc. Y los beneficios que actualmente están reconocidos a nivel mundial y en distintas asociaciones médicas, pues es que obviamente al tener una menor invasión abdominal, es decir, no tengo que hacer incisiones grandes, pues hay menos riesgo de infección, hay menos dolor, el paciente se recupera más rápido, puede estar caminando incluso el mismo día de la cirugía, se reintegra más pronto a sus actividades laborales y hay algunos procedimientos que incluso se pueden llegar a hacer de manera ambulatoria. Al día de hoy, las contraindicaciones para la cirugía laparoscópica son prácticamente las mismas que para la cirugía tradicional. Esto pues, ya después lo podemos revisar, no es como el motivo de la plática, pero es importante mencionar esto porque es la base sobre la que vamos a analizar todo lo que sigue a continuación. La cirugía laparoscópica, cuando nosotros nos formamos, es decir, en esta generación, era como el punto más alto al que aspirábamos, ¿no? Era aquella cirugía a la que todo el mundo se peleaba por entrar, todo el mundo quería ver cómo se hacía, porque fuera de que estuviera idealizada y de que fuera una cirugía novedosa, pues nos ponía a pensar en todo el amplio rango de aplicaciones que podía existir para estas técnicas. Y nos gustaba pensar hasta dónde podría llegar. ¿Por qué hacer la cirugía laparoscópica? Bueno, en ese entonces, cuando hubo el auge de la cirugía laparoscópica, pues hubo varias corrientes. Muchos doctores decían, bueno, yo no la hago porque pues al final de cuentas es lo mismo, al final de cuentas es la misma cirugía. Si yo junto los 3 hoyitos de la cirugía laparoscópica me va a salir una herida del mismo tamaño que la que yo hago. Pero bueno, seguimos adelante y nos dimos cuenta que en muchos estudios se demostró que el hacer menos invasión, el manipular menos tejidos, el tocar menos estructuras en el abdomen llevaba menos riesgos, menos complicaciones, menos dolor, el paciente se recuperaba más rápido, hasta que el día de hoy podemos hacer incisiones como la que se ve en esta pantalla, incisiones de puerto único, esta cirugía con una sola incisión a través del ombligo. Esta es una paciente que operamos aquí en Médica Campestre de cirugía de vesícula. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, algunas de las contraindicaciones que nos mencionaban para hacer este tipo de cirugía, pues que la edad, que está muy grande, no lo podemos operar, es muy arriesgado, que tiene cirugías previas, que está anticoagulado, que los costos son más elevados. Y poco a poco todos estos mitos se fueron derrumbando uno a uno. Aquí en la casuística personal, pues hemos tenido un paciente de 101 años que hemos operado de cirugía laparoscópica y sin ninguna eventualidad. Pacientes con cirugías previas y adherencias y que se puede realizar de manera adecuada la cirugía. Pacientes anticoagulados y que realmente al día de hoy preferimos adoptar el labor del laparoscópico en vez de la cirugía abierta, pues porque hay menos invasión y menos riesgo de sangrado. Y el último que ha sido abolido en los últimos años es la referencia del costo. Realmente una cirugía abierta aparentemente podría ser más económica que una cirugía laparoscópica o con robot, pero un paciente con cirugía abierta puede llegar a tener más días de hospitalización. ¿Por qué? Porque hay que curar herida, porque tardamos más en quitar sondas, drenajes, empezar a caminar, empezar a dar de comer, el paciente necesita más estudios. Vaya, es una hospitalización de 3-4 días, con cirugía laparoscópica, pues es un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Entonces, al final, los costos salen parejos, incluso podría decir que en algunos casos hasta divergentes. Ahora, ¿por qué hacerla con robot? Por eso estamos aquí el día de hoy. El robot tiene algunos beneficios para hacer la cirugía un poquito más segura, para hacerla un poquito más sencilla. Y como todo lo nuevo, pues siempre tenemos que irnos acostumbrando poco a poco, ¿no? Ustedes se pueden acordar a lo mejor de cuando tuvieron, pues,
algún celular nuevo, algún aparato nuevo, algún televisor nuevo, y al principio estamos apretando botones, no entendemos, no sabemos cómo cambiar el canal, ya perdí la señal. Pero una vez que dominamos esa transición, pues las eventualidades que comento pues se vuelven más sencillas, se vuelven cotidianas, y a veces esa resistencia al cambio pues queda en el olvido, ¿no? Entonces, esta empresa llamada Dexterity Surgical es una empresa francesa que tiene como objetivo volver la cirugía laparoscópica más sencilla y más segura. ¿Por qué? Porque el objetivo es mejorar la precisión para disecar, para cortar, para suturar tejidos, evitar la incomodidad del cirujano, que no nos cansemos, que haya una buena libertad de movimiento, que el brazo robótico pueda tener una rotación ilimitada, es decir, poder girar en cualquier grado, y tener, muy importante, una retroalimentación áptica. Ahorita vamos a ver qué es esto. Obviamente que sea ergonómico para poder tener un fácil acceso y una fácil manipulación. Algunos problemas que existen con la laparoscopía convencional al día de hoy es que únicamente contamos con visión bidimensional, es decir, estoy viendo una pantalla y no puedo saber el sentido de profundidad. Y esto es importante para la cuestión áptica. ¿Por qué? Porque áptico se refiere a la sensación de tacto, a la sensación de retroalimentación que yo puedo tener al realizar una actividad. Y también necesito una coordinación, tengo que coordinar lo que yo estoy viendo con lo que mi mano quiere hacer, y a veces hasta con lo que mi pie tiene que hacer. ¿Por qué con el pie? Porque en cirugía muchas veces con el pie controlamos algunos aditamentos para cauterizar tejidos o para aspirar otras actividades durante la cirugía. En la laparoscopía convencional también puede haber mucho más esfuerzo físico, porque es una posición fija, no podemos movernos, tenemos que estar en ese lugar todo el tiempo. Y el diseño del instrumental a veces también lo vuelve cansado. Puede hacer que algunas pinzas sean un poquito más difíciles de maniobrar. Y también existe lo que es el temblor que yo tengo al momento de disecar, al momento de manipular. Y pues bueno, todos estos son objetivos que el brazo robótico me va a ayudar a superar. Entonces necesitamos precisión quirúrgica, y para eso necesitamos una herramienta adecuada. Yo no puedo atornillar, o bueno, sí se puede, pero a lo mejor voy a dañar ese tornillo si no tengo la herramienta adecuada, ¿me explico? Entonces, Dex Surgical nos ofrece este brazo que tiene varios aditamentos para poder cortar tejidos de manera precisa, para poder hacer una disección. Aquí dice Monopolar Dissector. Esto es una pinza que me ayuda a disecar, pero que al mismo tiempo puedo ir cauterizando tejidos. Tengo un ganchito monopolar que sirve prácticamente para algunas estructuras un poco más finas. Y el portaagujas, que es el último a la derecha. Esto es un aditamento que nos ayuda a suturar durante la cirugía. Esto es lo que les mencionaba hace rato. La sensación áptica o la retroalimentación táctil se refiere al sentido que posibilita la percepción, pues, de temperatura, de presión, de vibración, contacto al tocar algo, ¿no? Entonces, desde un celular hasta un mando de videojuego, todo eso es retroalimentación para nuestro cerebro. Y para el cirujano es algo muy importante, porque yo puedo conocer la textura de los tejidos, qué tan duro o qué tan blando está la zona que estoy trabajando, que estoy disecando, si tengo resistencia, si es un tejido que ya está muy lastimado. Entonces, esa retroalimentación áptica es muy importante durante la cirugía. Esto está dado por este aparatito. Médica Campestre tiene actualmente este brazo robótico que nos permite tener 7 ejes de movimiento, cuando normalmente el eje de movimiento en la cirugía laparoscópica la da el cirujano al mover su mano, al hacer movimientos de palanca, pero que dependen del hombro o del codo, y que está todo determinado por un sitio de inserción. Con este brazo robótico tenemos la posibilidad de obtener más movimiento, porque tiene una palanquita chiquita aquí que vemos al extremo del bracito, que se puede girar en 2 sentidos, y eso facilita la movilización sin que yo tenga que andar haciendo movimientos extraños durante la cirugía.
ergonomía del aparato, que era lo que estábamos platicando hace rato, pues es que es muy fácil de colocar, realmente ocupa muy poco espacio en el quirófano, como aquí podemos ver, es un instrumental que se puede colocar de manera muy sencilla y que podemos montar en cuestión de pues unos 5 a 10 minutos. Este es un pacientito que vamos a intervenir, bueno, que intervenimos de una hernia bilateral, una hernia inguinal bilateral. Y aquí se ve el primer aditamento del robot, que es la tijera disectora. Esta tijerita tiene energía para poder cauterizar cualquier vasito que vaya sangrando. Y la verdad es que en unos segundos vamos a ver lo fino que es la disección para poder trabajar en esta zona. Esta pinza que se ve abajo de la pantalla la estoy controlando con la mano izquierda y la pinza de la derecha es la que tengo conectada al sistema robótico. Esta disección es una disección que nos gusta mucho a los cirujanos, es una disección del espacio inguinal, es una cirugía de hernia inguinal y estamos colocando una mallita del lado derecho del paciente. Inicialmente esta cirugía la íbamos a hacer nada más para el lado derecho del paciente, es decir, usar el robot en este lado y hacer la paroscopía convencional del otro lado, pero realmente nos pareció tan fácil, tan bueno y tan novedoso que pues quisimos repetirlo en el otro lado. En el otro lado repetimos el mismo procedimiento y al momento de suturar fue mucho más sencillo porque el robot evita que vibre, evita que mi mano transmita un temblor mayor hacia el sitio en el que estoy trabajando y que pueda yo lesionar alguna estructura. Aquí a la izquierda se ve un video cuando estamos haciendo el anudado. Esta sutura tiene que entrar en el ojal de esta sutura prefabricada para poder correr la sutura y esconder esta malla. Entonces, ciertamente es mucho más sencillo hacerlo con el robot. Esto es prácticamente lo mismo, pero del lado izquierdo decidimos continuar el procedimiento usando el mismo aditamento y hacer la sutura como lo hacemos de manera convencional, pero con la facilidad de tener más movimiento y de hacerlo con menos cansancio usando el brazo robótico. Estos son dos puntitos. Esto que ven en medio es el agujero de la hernia inguinal y lo que van a ver a continuación es cómo queda clausurado, cómo queda cerrado una vez que hacemos el libanado con el robot. Posteriormente colocamos la malla y volvemos a cerrar nuestra incisión, nuevamente usando el instrumento de portaagujas robótico. Ahora, cambiar de un aditamento robótico a otro nos toma unos breves segundos. Hay que desacoplar el extremo de la pincita y volverlo a conectar, pero es algo realmente bastante rápido. Esta cirugía, que es una hernia inguinal de ambos lados, es una hernia bilateral, tuvo un tiempo quirúrgico de 1 hora con 10 minutos. Y aquí vamos a ver un caso de disección de una paciente con piedras en vesícula, que ya tenía muchos años con este problema y ya tenía incluso una adherencia que estamos viendo aquí en la pantalla. Una adherencia es una especie de cicatriz que se forma en el interior del abdomen, pero lo particular es que esta adherencia estaba fija hacia el intestino grueso y hacia el duodeno. Entonces decidimos usar el robot para poder sortear estas adherencias y poder cauterizar al mismo tiempo. Vean lo fácil que es poder avanzar a través de los distintos planos de disección. Esto con la cirugía convencional también se puede realizar. El problema es que son pinzas que no están diseñadas para poder hacer una cauterización simultánea y que podemos esparcir la electrocoagulación y podemos llegar a dañar alguna estructura. Entonces, estas pincitas que son el aditamento de la disección monopolar me facilitan mucho el abordaje de una zona que nosotros los cirujanos tenemos que revisar muy bien al momento de extirpar una vesícula, que se llama triángulo de Calot. Y aquí podemos ver cómo la cauterización se queda exactamente en el sitio en el que yo quiero y que no se va hacia ningún otro lado. Podemos ver también
cómo los movimientos que yo estoy haciendo afuera únicamente con la muñeca y con el joystick, con el mando, con los botones, se traducen en distintos ejes de movimiento en el interior del paciente. Ajá. Yo no estoy haciendo movimientos excesivos, no estoy girando o empujando mi brazo más que para poder hacer alguna tracción, pero todo lo hace el mando, que es como todo, ¿no? Como aprender a usar el control de un televisor nuevo, el control de algún videojuego nuevo, etc. Esta es la misma paciente, ya llegamos a la zona de disección más crucial y seguimos con el robotito. Entonces el robotito me deja abrir y cerrar, me deja disecar las estructuras. Tenemos que encontrar dos estructuras claves en esta zona, que es el conducto y la arteria, para poder ligarlas con seguridad. Pueden ver cómo uno de los mandos controla la apertura y el otro mando controla la rotación. Yo normalmente con cirugía laparoscópica tendría que hacer esto y abrir la mano en una posición que está un poco más incómoda que lo que el mando del robot me permite realizar. Y la ventaja es que yo sí tengo retroalimentación áptica con este robot, que es lo que habíamos comentado, la retroalimentación táctil, que yo sé cómo se sienten sus tejidos, que yo puedo sentir si están duros, si están blandos. Y con algunas otras instancias robóticas a veces tenemos ese problema, es decir, otros robots que existen en el mercado no tienen retroalimentación áptica y puede ser que yo esté trabajando y disecando una zona y ya me pasé del sitio en donde quería trabajar, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos por terminar el procedimiento, lo único que se hizo fue cambiar de un aditamento a otro y prácticamente se termina la cirugía. Esto es lo que quería enseñar. Es muy fácil cambiar nada más la punta. Aquí tiene un extremo que se desatornilla, se coloca el nuevo aditamento, la nueva pinza, se aprieta un botón de configuración, un botón de comando para aceptar la nueva extensión del brazo y a operar. Eso es todo lo que hay que hacer. Se introduce por los mismos puertos. Y al final nuestra cirugía de vesícula con brazo robótico fue de 22 minutos. Entonces realmente no aleja los tiempos quirúrgicos predeterminados. Es un procedimiento convencional que realmente puede resultar un poco más sencillo y más seguro. A nivel mundial, los beneficios de la cirugía robótica pues ya están más que demostrados. La ventaja principal es que hay menos complicaciones, menos infecciones en el sitio de la cirugía, hay menos dolor y pérdida de sangre. Y adicional, pues contamos con todos los beneficios de la cirugía laparoscópica. Ya habíamos dicho que la recuperación es más rápida y las cicatrices son más pequeñas y menos perceptibles. Habrá quien me debata esto, pero la verdad es que yo esto pues lo estoy revisando con la clínica Mayo, ¿no? Entonces no me lo estoy sacando de la manga. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de la cirugía robótica? Por ahí vamos a tener alguna preguntita seguramente en esta situación. Y pues bueno, estos robots no pueden funcionar sin un operador humano, pues. O sea, estos robots son controlados por nosotros. Y usualmente uno de los principales problemas con otros sistemas robóticos es que no hay una respuesta táctil adecuada. O sea, la retroalimentación áptica, que era lo que le decía, puede aumentar el riesgo de lesión a otros órganos. Y también el sitio de la disección o de la energía para cauterizar se puede escapar y causar quemaduras hacia otros tejidos. La ventaja de este robot es que aquí podemos ver un capuchón que protege los mecanismos internos y los mecanismos metálicos para que esa energía no se disemine y que solo se concentre en el sitio en donde estoy trabajando. Ahora, ¿cuáles son las principales aplicaciones para el robot? Tenemos ciertamente poco tiempo usando el robot. Básicamente llegó este año y pues hemos estado dándole el mayor uso posible, pero hay ya aplicaciones a nivel mundial bien descritas, como son las anastomosis. Las anastomosis son las uniones quirúrgicas entre dos estructuras tubulares, por ejemplo, vasos sanguíneos, segmentos de intestino,
etcétera. En cuestiones de urología y de ginecología tiene un campo muy bien definido. Yo creo que es donde más provecho vamos a poder sacar, perdón, de este robot, porque está aprobado a nivel, pues básicamente en Estados Unidos por la FDA, para cuestiones de histerectomía, miomectomía, endometriosis, estadificaciones oncológicas, cirugía de próstata, nefrectomía, que es la extirpación del riñón, para cirugías de cáncer urológico y para cuestiones de prolapso, como incontinencia urinaria. Estas son situaciones donde actualmente está aprobada en muchos lugares, en muchos centros hospitalarios de alto renombre. Y pues cabe destacar que esto pues, no es tan antiguo. Esta autorización por la FDA está desde el año 1999. En México tendremos aproximadamente 10 años con sistemas robóticos y al día de hoy lo que se siente es un mismo aire de cambio que cuando empezó la cirugía laparoscópica. Cuando yo tuve una formación en la residencia, cuando yo tuve mi formación en la especialidad de cirugía, como les decía, pues todo el mundo quería entrar a la cirugía laparoscópica, porque era lo de hoy, era el gol estándar, era lo nuevo, lo que teníamos que aprender. Obviamente la cirugía general, la cirugía tradicional, nunca pasará de moda, siempre la vamos a tener que realizar, pero es el mismo aire de cambio que se siente con los mecanismos robóticos que cuando empezaba la cirugía laparoscópica. Todo era nuevo, todo era novedoso, todo nos cuesta trabajo al principio porque se tiene uno que adaptar, pero realmente si podemos usarlo para realizar cirugías más sencillas, con un poquito menos de riesgo o mucho de riesgo más disminuido, pues bienvenido, ¿no? Todo cambio que sea para mejorar, bienvenido. Y pues me gustaría remarcar nada más esta frase: lo único constante es el cambio, y pues es importante mencionarlo para poder afrontar pues todo lo que viene, ¿no? Esta cirugía es muy novedosa, pero no va a terminar sus aplicaciones aquí. Yo creo que tiene mucho futuro, va a seguir desarrollándose. El único pero realmente que yo le pongo al robot en este momento, que ya le platiqué al doctor Memo, es que no tengo otro para la mano izquierda. Me gustaría tenerlos. Gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que es muy interesante conocer un poco lo que viene siendo la tecnología actual que se utiliza para los procedimientos de cirugía general. Como bien lo comenta, esto ha ido evolucionando. La cirugía laparoscópica en realidad no es un procedimiento tan antiguo, tendrá que a lo mucho unos 20, 25 años que se comenzó a incursionar y que pues actualmente poco a poco está siendo, no desplazado porque faltan muchos años, pero sí comienzan ya a haber nuevos abordajes quirúrgicos con brazo robótico, vienen otros equipos más novedosos, más complejos, como es el robot Da Vinci. Y pues bueno, esto es la tecnología que actualmente se está usando a nivel mundial. Y lo importante es conocerlo a viva mano de un experto, doctor. Y pues muchísimas gracias por su experiencia y sus casos clínicos que nos mostró. Por aquí tenemos algunas preguntitas de los panelistas que nos acompañan a lo largo del webinar. Nos pregunta María: ¿qué diferencia existe entre una laparoscopía y endoscopía? ¿Es lo mismo? El principio es lo mismo, pero el procedimiento es distinto. La endoscopía obedece a la introducción de un objeto que podríamos decir es robótico, es mecanizado, pero a través de orificios naturales, como es la boca o el recto, para poder revisar el interior del estómago, del esófago, del colon, etc. La laparoscopía incluye la introducción a través de un orificio creado. Raíces etimológicas, pues, es un poquito más complejo, pero la laparoscopía es realmente hacer incisiones para poder introducir un endoscopio, que es el mecanismo, el instrumento para poder alumbrar, para poder ver, para poder observar el interior de una cavidad. Muchas gracias, doctor. Ese procedimiento que nos comentaba de puerto único, nos están preguntando aquí, ¿qué diferencia tiene entre el puerto único y la laparoscopía convencional, doctor? En principio es lo mismo, la diferencia es que puerto único tenemos que introducir instrumental especial que al momento de entrar todo a través de una misma incisión, a través en este caso del ombligo, pues las pinzas tienen adentro que decusarse, tienen que hacer una torsión para poder trabajar.
En la laparoscopía algo muy importante es que si yo muevo mi pinza hacia la derecha, la punta se va a ir hacia la izquierda. Si la muevo hacia arriba, se mueve hacia abajo. Y así. En la cirugía de puerto único, lo que cambia es para el cirujano. El cirujano tiene que volver a reprogramar su técnica, su cerebro, por así decirlo, porque entonces la pinza vuelve a estar como debería de estar, y si yo muevo a derecha, se mueve a derecha. Entonces cambia un poquito para cuestión quirúrgica, pero para cuestiones del paciente, el beneficio es cosmético y de menos invasión. Correcto, doctor. ¿En qué caso es recomendable la cirugía laparoscópica, doctor? Pues realmente la cirugía laparoscópica, como les digo a muchos de los pacientes, realmente no es en qué te puede beneficiar, sino más bien en qué pacientes no usarla. Ajá. Y realmente son casi las mismas contraindicaciones que la cirugía abierta, por ejemplo, pacientes anticoagulados que tienen adherencias previas, que tienen insuficiencia respiratoria, que tienen alguna situación de riesgo que impida su cirugía en ese momento. Por ejemplo, algún infarto reciente, alguna embolia reciente. Me explico, condiciones de salud graves que puedan empeorar su condición actual si lo sometemos a una cirugía. Fuera de eso, la laparoscopía se puede realizar en cualquier paciente. Correcto, doctor. Muy bien. Entonces, nos está preguntando por aquí José Luis, entiendo que utilizar un brazo robótico significa un mayor alcance, movimiento de 360 grados. Sí, son 7 ejes porque la punta del instrumento puede variar en su orientación, pero además puedo hacer esto al momento de que yo giro el mando del robot, entonces ya estoy obteniendo un mayor margen de movimiento. Es muy interesante hacer la sutura con este aparato porque yo puedo hacer un movimiento muy sencillo para que la aguja apunte hacia arriba. Muchas veces en la cirugía laparoscópica lo más difícil son las suturas, y es muy difícil apuntar hacia una zona de poca accesibilidad, o que estoy viendo a través de una cámara para apuntar al techo y no lo puedo ver. Entonces con este aparatito yo giro y es mucho más sencillo, y si yo no puedo muñequear, hay un interruptor en el robot que yo nada más aprieto ligeramente y la punta termina de hacer el trabajo por mí. Sí, más o menos para que se den una idea, el mango que se refiere el doctor es como si fuera un control parcial de Xbox prácticamente. Tiene ese movimiento con el dedo pulgar, el doctor está controlando prácticamente la directriz del brazo robótico para que haga esos movimientos. Nos pregunta Rebeca, doctor, ¿cuál es el porcentaje de reducción de riesgos manejando el brazo robótico? De reducción de riesgos, híjole, es una buena pregunta. Hubo una revisión el año pasado en cirugía ginecológica y urológica, en donde hubo menor riesgo de sangrado con la cirugía robótica en comparación con la cirugía convencional, incluso con la cirugía de estadificación. Me estoy refiriendo a cáncer de abdomen, cáncer ginecológico, de recto, etc. Entonces, sí permite una disección más segura, más sencilla, puede realizar estadiaje. Estadiaje es tomar biopsias, tomar muestras para mandar a analizar, y sí ha demostrado ser mucho más benéfico y más noble en esa situación. En su momento, la cirugía de colon y recto mostró un abordaje muy similar a la cirugía convencional. Entonces, lo primero que tienes cuando tienes un dispositivo nuevo, lo primero que tienes que hacer es compararlo con el estándar actual. Si los tiempos son mayores, el riesgo es mayor, el sangrado es mayor, va para afuera, eso no sirve. Sale igual, sale menos, bienvenido. Correcto. Muy bien, doctor. Entonces, pues justamente aquí nos está preguntando Sergio Luis, que preguntaba específicamente que si solamente se realizaban procedimientos de hernias. Y pues no, José Luis, ya nos comentó el doctor que son procedimientos ginecobstétricos, procedimientos urológicos, procedimientos oncológicos, procedimientos de cirugía general. Y pues yo me imagino que pronto le encontrarán algunas nuevas aplicaciones a este tipo de equipo. Y nos pregunta Armando Ernesto, en una colecistectomía, ¿qué clase de anestesia utilizan? ¿General o bloqueo? Siempre recomendamos anestesia general porque es más fácil controlar la respiración, evitar que el paciente tenga ansiedad o que tenga un poquito de dificultad al momento de hacer la cirugía. Realmente el bloqueo no lo realizo para cirugía laparoscópica. Y la otra es que el paciente tiene menos estrés cuando no se acuerda de nada.
Entonces es un procedimiento rápido que lo único que recuerdas cuando le pusieron a veces el suero, despierta y ya está en su habitación. Entonces es un procedimiento que no es como para echarle la sal a los pacientes, pero cuando vuelvan a tener otro segundo evento, pues es un paciente que ya va a estar más tranquilo, que pues no recuerda pues, lo traumático de estar en una sala, de estar en un quirófano, y se los digo por experiencia, yo tengo colección de cirugías, entonces es distinto cuando te sedan, cuando te duermen, que cuando estás despierto estás viendo toda la gente que se mueve, que pasa, que la sangre, que la solución, es mucho más sencillo también en ese aspecto, no solo para la cirugía en sí. Gracias, doctor. Nos pregunta Rebeca, ¿cuánto tiempo se reduce la cirugía al usar el brazo robótico? Bueno, en la experiencia personal tenemos todavía pocos pacientes para poder compararlo. Estamos haciendo una revisión de tiempos, por ejemplo, en cirugía laparoscópica de apéndice y de hernias. El promedio actual, si no mal recuerdo, es como de 39 minutos. El objetivo es compararlo con una nueva casuística, porque estamos empezando de aquí hacia prospectivo, y comparar esos tiempos con los que ya tenemos. En realidad, a nivel mundial, hay estudios encontrados, hay estudios en donde el tiempo es igual, el tiempo es menos, el tiempo es un poco más, depende de los grupos, depende del tipo de procedimiento también. Es muy difícil comparar esa situación porque, por ejemplo, un paciente que tiene una hernia de 10 centímetros va a tener una cirugía más larga que alguien que tiene una hernia, de 3 centímetros, ¿no? Entonces, eso ya depende más bien de cada paciente y de cada grupo quirúrgico, pero sí, se puede hacer una revisión en el futuro. Gracias, doctor. Nuevamente Rebeca nos pregunta, ¿hay algún otro brazo robótico en la ciudad de León? No, Rebeca, actualmente solamente Médica Campestre cuenta con el único brazo robótico del Bajío. Esperamos que esta tecnología pueda llegar a los demás hospitales en algún momento. Mientras tanto, pues está a su disposición. Doctor, nos preguntan que si los procedimientos como la apendicectomía se puede realizar con el brazo robótico. Sí, también se pueden realizar. La cirugía pues realmente involucra la disección de los tejidos de manera un poco más cautelosa, pero no hay ninguna contraindicación para usarla con el brazo robótico. Gracias, doc. De hecho, pregunta Eduardo, ¿qué contraindicaciones tendría realizarse una cirugía con brazo robótico? Pues hasta el momento serían las mismas que para cirugía laparoscópica. En sí, por usar el brazo, o sea, que yo diga, no puedo usar el brazo en este paciente porque tiene esto, no hay una contraindicación específica. Muy bien, doctor. Bueno, por aquí nos está preguntando. ¿Qué parecidos funcionales existe entre la cirugía asistida con el robot Da Vinci, doctor? Es distinta, pero tiene algunos puntos que sí se parecen mucho. Da Vinci reduce el temblor. Eso es un punto muy a su favor, ¿no? Y la precisión al momento de la disección también es extraordinaria, porque yo puedo manipular los tejidos con muchísima delicadeza, ¿no? Al momento de que yo estoy haciendo una disección, yo transmito el temblor de manera involuntaria a través del instrumental. Este robot lo reduce un poco, Da Vinci puede ser que lo reduzca mucho más. La diferencia en cuestión áptica, ahí sí, en Da Vinci no la hay. Hay un modelo de Da Vinci muy nuevo, que solo hay en algunos lugares, que esa sí nos da retroalimentación áptica, pero la mayoría de los modelos es que yo estoy tomando algún tejido y no puedo sentirlo, no puedo saber qué tan profundo estoy trabajando. Ese es un pequeño problema de Da Vinci. Con este brazo robótico no sucede porque sí estoy sintiendo la resistencia del tejido, puedo sentir lo que estoy haciendo. Gracias, doctor. Patricio nos pregunta, ¿hay lista de espera para usar el robot? Y solo tengo, si solo tienen uno, ¿tengo que esperar mucho tiempo para mi cirugía? Esa es una muy buena pregunta. Lo único que nos puede detener la utilización del robot es el tiempo de esterilización, por así decirlo, entre un paciente y otro. Pero la esterilización se realiza en 40, 60 minutos y listo, a trabajar. Hay algunos aditamentos que se tienen que cambiar con cada cirugía, pero esos aditamentos, esas gomitas que vieron ahorita en la fotografía, se colocan con cada paciente, con cada cirugía. Siempre son aditamentos nuevos, no se reciclan, no se reesterilizan, todo es nuevo. Pero realmente aquí la cuestión es más bien la lista de espera de tu médico tratante.
Ahora sí que esa sería la verdad. Ok, nos están preguntando también si el equipo lo cubre los seguros de gastos médicos mayores. Claro que sí. Dentro de las pólizas de algunos seguros de gastos médicos está incluidos los procedimientos y de forma particular, pues también si su médico considera pertinente utilizarlo, pues está a su disposición. El doctor Ocadiz es uno de nuestros expertos, pero obviamente también existen otros médicos capacitados en el hospital. Nos pregunta María de Jesús, doctor, no escuché si lo mencionó, ¿se puede usar para operación de vesícula? Sí, el segundo video es cirugía de vesícula. Decidimos usarlo porque la paciente tenía una adherencia muy importante entre la vesícula y el intestino grueso. Ajá. La verdad es que es un caso bastante decente. Hemos tenido casos mucho más interesantes en donde me hubiera gustado contar con el robot desde antes, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí innovando en los casos que nos toque a seguir. Ok, doctor. Nos pregunta Rosario, ¿esas operaciones que luego se escuchan de que un médico está en una ciudad y opera un paciente en otra ciudad son reales? Sí, todo empezó con la investigación militar en algunos países y sí existe la telecirugía, la cirugía teledirigida, cuando se encuentra personal en zona de guerra o en zonas de difícil acceso, sí se puede realizar a distancia. Muy bien, doctor. Por aquí tenemos alguna otra pregunta. Permítame un segundo. Bueno, pues también tiene felicitaciones, doctor. Quedó la presentación muy entendible. Muchas gracias. María del Carmen, me han realizado cirugías laparoscópicas y en comparación con las normales son mucho mejor, menos dolorosas y la recuperación ha sido más rápida. Muy bien, doctor. Bueno, pues parece que son todas las preguntas que tenemos el día de hoy, doctor. Sí, no, me gustaría que nos apoyara diciéndonos dónde podemos encontrarlo para una valoración médica, para aquellas personas que quieran ser intervenidas por medio de este equipo robótico y justamente por recibir una valoración por parte de usted, doctor. Sí, claro que sí, doctor. Estamos aquí en la torre de especialidades, en el consultorio 112, justo enfrente del área de urgencias, en el mismo Hospital Médica Campestre para servirles. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos incrementar la casuística en lo que resta del año, la experiencia con la utilización del brazo robótico y que pronto tengamos publicaciones médico-científicas con respecto a estos procedimientos que se están realizando actualmente en el hospital. Mucha suerte, doctor, mucho éxito y nuevamente le agradezco el tiempo que nos dedicó el día de hoy en un tema tan interesante como es la utilización del brazo robótico. Al contrario, doctor, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Y a nombre del Hospital Médica Campestre y de la dirección, doctor, le entregamos el presente reconocimiento. Se lo vamos a hacer llegar a través de su correo electrónico por su valiosa participación en el webinar del día de hoy de la serie Salud y Felicidad con la presentación Beneficios de una cirugía con brazo robótico. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, al contrario. Gracias, muchas gracias. También muchas gracias a todos ustedes y a todas las personas que nos siguen. Por aquí estuvimos leyendo en los comentarios, Pablo, que muchas personas sí siguen teniendo problemas con las descargas de las constancias. Les recordamos que se pueden registrar, las constancias están automatizadas, piden un mínimo de tiempo estipulado dentro de los webinars para poder ser acreedores a las mismas. Recuerden que no tienen costos, son totalmente gratuitas, se descargan de forma digitalizada, entonces no deberían de tener ningún problema. En caso de que así lo tengan, pues con todo gusto nos pueden contactar a su servidor o a Pablo, que estamos al pendiente. Y les recuerdo que en el apartado de folletos que se encuentra en la parte superior derecho podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 51 de la serie, donde podrán encontrar así como otros temas interesantes y compartirlos a través de sus redes sociales. Y pues bueno, hacerles la extensa invitación. La próxima semana también tenemos un tema muy interesante. Nos acompañará nuevamente el doctor Esteban Ramírez Centeno. Nos va a hablar sobre la embolización de los miomas uterinos, una alternativa a la cirugía. Son padecimientos ginecológicos que son relativamente frecuentes y que, pues bueno, la mayoría de las ocasiones se proponen procedimientos quirúrgicos. Existen tratamientos alternativos a la cirugía, como es la embolización. Vamos a ver en qué consisten estos procedimientos, cuáles son las ventajas, las utilidades, los beneficios, la recuperación y todos los beneficios que esto conlleva. Entonces, nos vemos la próxima semana. Aquí los esperamos en la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Doctor, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Pablo.